hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra vez a su programa, La Verdad, los programas de apologética. La verdad los hará libre. Hoy día está con ustedes mi hermano Adrián Castro, desde la Isla del Encanto. Y Roquel Cárdenas, desde Panamá. Es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes con un tema sumamente interesante, que es, digo yo, el meollo muchas veces de todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo decimos? Porque efectivamente, cuando usted va a ver el desarrollo del programa, se va a dar cuenta por qué decimos que es el meollo de todo lo que hacemos. Y también lo digo porque este programa, para que saliera al aire, como usted lo ve, tuvo sus dificultades. Yo siempre he dicho, cuando algo se pone difícil, es porque vale la pena hacerlo, porque las cosas que se ponen difíciles muchas veces porque el enemigo pone obstáculos para que las cosas no se den. Adrián. Asimismo es, definitivamente siempre que uno va a realizar alguna obra para el Señor, el maligno, cuando sabe que va a ser de bendición, no le conviene que se realice y va a poner todas las trabas en el camino. Pero como decía ese gran santo, si no te has topado con el demonio de frente en tu caminar, es porque vas caminando en su misma dirección. Así que estamos haciendo la buena batalla de la fe. Muy bien, Adrián. Mira, yo no sé si tú has tenido la experiencia, pero a veces tú te encuentras, puedes encontrarte con personas que tienen diversos credos, y me refiero dentro del ámbito del cristianismo. Nos encontramos y posiblemente, no sé qué deporte te guste a ti, pero por ejemplo yo de béisbol, de básquetbol o de lucha libre, lo que uno le guste del pasado, y eso es una conversación que es una seda, ahí no hay problema, hasta hablamos de política y podemos conversar muy bien. Pero cuando estas personas que tienen diferentes credos religiosos dentro del cristianismo hablan de la Biblia, inmediatamente surge una división. ¿A qué tú piensas que se debe eso, Adrián? Bueno, claramente diste el primer punto. Cuando son diferentes tipos de credo, pues cada uno pues tiene su propia manera de profesar su fe en el Señor. Ahora bien, ¿dónde radica el detalle primordial de la división? En la interpretación bíblica. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando en este programa de hoy. La interpretación bíblica, vamos a estar hablando, como tú estás viendo, de los errores, de la forma correcta y de cómo verdaderamente se puede resolver todo este asunto de la interpretación bíblica y evitar las divisiones y a la larga lograr lo que quiere el Señor, como dice en Juan 17:21, que todos sean uno para que el mundo crea que Él ha sido enviado. Bueno, Adrián, y este es un tema que a mí poderosamente me llama la atención, porque como siempre ustedes saben, iniciamos el programa conversando del punto de vista natural y del sentido común y después entramos a la escritura. Pero hablemos un poco. Creo que casi todas las cosas dentro del saber humano requieren una interpretación. No existe algo donde usted pueda decir todo el mundo tiene la misma forma de pensar y todo el mundo cree. De hecho, fácilmente, Adrián, tú puedes escribir un libro y tendrás que en ocasiones aclarar lo que tú tuviste que decir. O tus palabras, como decimos por ahí, pueden ser mal interpretadas a propósito o sin necesidad. Por ejemplo, cuando vamos a las leyes, es necesaria que alguien interprete. Son las mismas leyes, son los mismos abogados que estudiaron posiblemente la misma facultad, y cuando van a un juicio tiene que haber alguien que diga la interpretación de la ley es esta. Entonces me llama poderosamente la atención porque es tan cuestionado este tema de la interpretación cuando hablamos de las Sagradas Escrituras. Y probablemente esto se deba, hermanos, a un principio que no es del origen del cristianismo. Si usted me escucha y tiene la paciencia de escucharnos, vamos a hablar de ese principio. Y es un principio que surgió con la Reforma Protestante con Martín Lutero y que después fue seguido. Pero ojo, estamos hablando de 1500 años después de que ya la Biblia, que el cristianismo existiera, y probablemente 1100 años después de que ya la Biblia existiera como tal, establecida dentro de la Iglesia Católica. ¿A alguien se le ocurre decir
y declarar lo que se llama como libre examen, que significa básicamente que cualquier persona, solamente leyendo la Escritura, orando y pidiendo al Espíritu Santo, puede interpretar acertadamente lo que el Dios le quiso decir a través del texto sagrado. Adrián. No solamente eso, Roquel, sino que cuando esta persona surge, ¿verdad? Martín Lutero con esas 5 solas y viene y pone, por ejemplo, la sola Biblia, que es donde comienza todo esto también, corta con lo que es la tradición, corta con lo que es el magisterio, entonces corta con la fuente que fue la que recopiló los libros para hacer la Biblia. Si, como siempre hacemos en cada programa, si ustedes tuvieron la oportunidad, a los hermanos que nos están viendo en la transmisión, de haber visto el programa anterior, han visto que nosotros hablamos de cómo se ha desarrollado el canon bíblico, quién lo desarrolló, con qué autoridad lo desarrolló. Hablamos sobre los libros de Deuterocanónico, hemos hablado de la sucesión apostólica, hemos visto cómo Dios establece una iglesia, cómo puso a Pedro como el primer papa, cómo el Espíritu Santo asiste especialmente al Papa, que ahí hablamos de la infalibilidad papal. Hemos hablado sobre la sucesión apostólica, sobre el magisterio, sobre cómo se ha creado la palabra de Dios, que es la Biblia. Nosotros hemos llevado una línea de sucesos, las cuales hemos llevado por un viaje para que ustedes vayan conociendo todo poco a poco, de manera que puedan comprender este tema que hoy estamos tocando, que nosotros, que el de la libre interpretación de la Biblia. Sabemos, como habíamos hablado en el programa anterior, cuando surge la Reforma Protestante, Martín Lutero viene con sus 5 solas, viene que si solamente la Biblia para cortar con todo lo que tiene que ver con la tradición apostólica. Entonces, esto trae un problema gravísimo, porque apenas Lutero sale con eso, automáticamente salen que si Juan Calvino, que si Zwinglio, que si Enrique VIII, cada cual salen con sus interpretaciones propias de la palabra de Dios. Y todos que decían, no, el que quiera debatirme, debátame solo por la Biblia. Y eso es un problema enorme que desde ya la Reforma Protestante comenzó a segmentar y fragmentar cada vez más el cuerpo místico de Cristo. Roquel. Mira, Adrián, hay un tema interesante. Hay un hermano nuestro que se llama Arnulfo Hernández. Y yo recuerdo que él hizo una ponencia. Algún día podríamos, espero Dios mediante, invitarlo a este programa. Y él hizo una ponencia muy interesante. Se llama Los protestantes protestan contra Lutero. Y eso lo que hace básicamente es desgranar lo que mucha gente no sabe y que la gente se imagina que después que Lutero hizo la reforma protestante, después hay una unidad única de todas las personas que adversaban supuestamente a la Iglesia Católica, y no fue así. A los pocos decenios de que Lutero empezara esta reforma que él llama, los mismos supuestos seguidores de él empezaron a tener grandes conflictos de índole doctrinal con sus creencias. Pues ahí, por ejemplo, que tal vez ustedes no saben, que Jesucristo, Lutero creía en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Sin embargo, sus seguidores no. Muchos de los, por ejemplo, Lutero creía en la maternidad divina de la Virgen María. Sin embargo, sus seguidores no. Y así podríamos mencionar varias cosas que ahí veremos de que no hay tal reforma protestante como mucha gente se imagina, que fue como un bloque que todos creyeron en lo mismo y siguieron lo mismo, y no. Y por eso lo mencionamos desde el punto de vista histórico, para que usted, si no lo sabía, se entere de que desde el inicio el libre examen provocó esto, y que es abolir, como muy bien dice Adrián, la tradición, y además abolir la autoridad para interpretar. ¿Por qué? Porque si ya no vamos a la Sagrada Escritura, podríamos empezar hablando de ese tema. Fíjense, y podría yo empezar citando al tema a un famoso caso, cuando ya Jesucristo asciende al cielo y viene Pentecostés y salen los apóstoles y los discípulos a predicar. Se encuentran con personas que requieren que le guíen, requieren de una interpretación. Y siempre ponemos el ejemplo de Felipe cuando va caminando, llevado por el Espíritu Santo, y se encuentra con el etíope, y entonces él está leyendo el texto del profeta Isaías y no entiende lo que está leyendo. Y entonces Felipe hábilmente, cuando lo escucha leyendo a la palabra de Dios, le pregunta, ¿entiende lo que lee? Sin embargo, la respuesta que está en Hechos 8, 30 y 31 dice,
Dice, ¿entiendes por ventura lo que lees? Él contestó, ¿cómo voy a entenderlo si alguno no me guía? Y he ahí un principio, Adrián, que yo lo traigo fundamental. No hay en ninguna parte de la Biblia nada que diga que uno debe interpretar la Biblia por cuenta propia, ni que orando al Espíritu Santo, pero ni siquiera en la tradición bíblica del Antiguo Testamento. Al contrario, vemos que en el Antiguo Testamento, desde que Dios establece su pueblo a Moisés y el sacerdote, ellos son los encargados de interpretar la ley y los profetas. De hecho, Jesucristo llegó a decirle a sus apóstoles, los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. No hagan como ellos hacen, pero hagan lo que él les diga. En ese momento Jesucristo le estaba concediendo, porque no se había establecido el nuevo pacto, la autoridad a los escribas y fariseos, porque eran los peritos en ese momento, de acuerdo a la ley de Moisés, para interpretar la palabra de Dios. Entonces, desde el Antiguo Testamento no existía nada parecido, y veremos más adelante en el Nuevo Testamento, sobre el libre examen, sino al contrario. Vamos a ver poco a poco cómo sí es necesaria la interpretación. Adrián. Incluso otro detalle que también los hermanos tienen que comprender, que de paso hago el énfasis que siempre hago, asegúrense de apuntar lápiz y papel toda la información que nosotros damos para que luego usted en su tiempo libre, con calma, profundice en esto y saque sus propias conclusiones, que siempre hacemos esa salvedad. Es importante también considerar, como hemos dicho también en otros programas, para llevar a esta línea, la tradición apostólica y la Sagrada Escritura juntas se conocen como el depósito de la fe. Y eso es una cosa sumamente importante que solamente se puede ver en la Iglesia Católica. Nosotros mantenemos ese depósito de la fe, no pretendemos ir solo por la Biblia, porque por la libre interpretación eso es lo que provoca las divisiones y toda la problemática que ha existido a través de los siglos. A cada rato vemos que surge un grupo nuevo. Eso es historia, desde el primer programa lo hemos podido corroborar y no tenemos que ir tan lejos como las redes sociales. Hoy día cualquier persona publica algo en la red social y viene alguien y dice, no, porque la Biblia dice esto, y el otro, no, porque la Biblia dice esto. Y cuando ustedes vienen a ver, podríamos decir que lo único que se ponen de acuerdo los demás grupos cristianos que no son católicos es en decir que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo. De ahí en fuera no se pueden poner de acuerdo porque unos dicen que hay que guardar el sábado, otros dicen que Cristo no es Dios, otros dicen que la Trinidad no existe. Cuando venimos a ver, cada cual partiendo de su propia interpretación, sencillamente lo que ha hecho es desviándose del depósito de la fe. Y es aquí donde la Iglesia, como madre y maestra, pues tiene esos tres pilares que hemos recalcado desde el día número 1. Sagrada tradición, Sagrada Escritura y Magisterio de la Iglesia, lo cual nos lleva a conocer lo que es el depósito de la fe. Okay. Fíjate, Adrián, que esto que tú has dicho es tan propio y empecemos a hablar, hermanos. Y como siempre hemos dicho, con todo el respeto, tanto para católicos como no católicos o no creyentes, lo único que pedimos es que usted nos escuche con benevolencia y con paciencia. Usted tiene el derecho de no estar de acuerdo con nosotros, pero por lo menos sí le pedimos que nos escuche para ver qué le parece lo que estamos planteando. Y partamos de un principio. Nosotros vamos a usar las escrituras para explicar el concepto que estamos hablando de que Jesucristo o Dios desde el Antiguo Testamento deja una autoridad para interpretar que nosotros en la iglesia llamamos magisterio. Entonces, el magisterio es esa autoridad docente o esa autoridad que tiene para enseñar el evangelio, la doctrina de Cristo de manera auténtica. Jesucristo dejó uno. Ahora ustedes dicen de dónde se salió eso, porque ustedes hablan de que esto sí que Jesucristo mandó a todo el mundo, vayan por ahí y el Espíritu Santo lo guíe. Mire que no. Fíjese que cuando Jesucristo llega el momento ya que se va a separar de su iglesia, de su pueblo, de manera visible, y va a estar con nosotros, pero de manera invisible, cuando ya asciende al cielo, deja sus últimas instrucciones a los apóstoles. Y usted sabe qué le manda a decir. No le manda, vayan a la gente y echen el cuento y que bueno, que la gente vea que interpreta. No, les ordena enseñar.
Y todos sabemos que enseñar significa transmitir con autoridad para poder que el discípulo o la persona que está aprendiendo pueda adquirir el conocimiento de acuerdo, obviamente, al conocimiento que tiene el maestro. Entonces, ahí vemos un principio fundamental que, de alguna manera, dicen, y ahora lo vamos a ver cuando comentemos con Adrián, algunos dicen que no es cierto, pero sin embargo vemos que lo niegan con la boca, pero con sus acciones sí lo siguen. Veremos más adelante, pero entre tanto vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28 al 19 al 20, que dice lo siguiente. Vayan pues y hagan discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces ahí vemos el primer concepto, Adrián, el discipulado. ¿A quién el discípulo? Aquel que quiere seguir a Jesucristo. Entonces, el discípulo es el que tú se hace. Nosotros, Adrián y yo, y todos ustedes, si somos creyentes, somos discípulos de Cristo. Pero estos discípulos no es que andan al garete. Estos discípulos tienen a alguien que le va a enseñar, y algo importante, a guardar todo lo que el Señor nos mandó. Entonces, alguien nos tiene que enseñar, es decir, ese tiene la autoridad docente o lo que nosotros llamamos magisterio docente o el magisterio de la iglesia. Adelante, Adrián. Claramente, como nos lo ha mostrado la misma historia, los romanos tenían al César y al Senado. Los países tienen su presidente, su Congreso y su Corte Suprema. Un estado tiene al gobernador y al legislado. Una corporación tiene un director y un panel de directores. Y la iglesia tiene al papa, a los obispos y al magisterio. Dios es un Dios de orden y en consecuencia su iglesia es una iglesia de orden. Aquí esto no es vamos a votar, esto es vamos por democracia, no. El Señor ya tiene un orden establecido y la iglesia no es la excepción. Por eso es que nosotros nos dejamos llevar por la interpretación correcta que ha dado por más de 20 siglos la Iglesia Católica con el Papa, los obispos y el magisterio, que era lo que hablamos ahorita del depósito de la fe. Mira si es tan importante este cuidado de dejarnos llevar por la sana interpretación y no que cada quien venga a interpretar la palabra, que la misma palabra de Dios en segunda de Pedro 1:20 dice que ninguna profecía es de interpretación privada. O sea, si nos vamos por la sola Biblia, como muchos quieren ir, la misma palabra de Dios te lo dice, apúntalo por ahí. Segunda de Pedro 1:20, ninguna profecía es de interpretación privada. Entonces, ¿qué hacemos los hermanos cuando dicen, no, porque si Dios me dijo y Dios me reveló que el fin del mundo está ahí? Porque siempre que hay una guerra, siempre que hay un temblor, siempre que hay un huracán, salen que Dios me reveló que vino el fin del mundo y míralo, aquí está en la Biblia. Y te agajan que si hubieran rumores de guerra y habrán enfermedades. Ese es el problema de las personas, cada quien venir a su modo. Incluso el mismo Cristo, como tú dices, no dijo, oren al Espíritu Santo que Él los va a iluminar con una Biblia, porque Cristo ni siquiera repartió Biblia. Como tú dijiste ahorita, Joquel, Él mandó a que llevaran la buena nueva. Ya posteriormente, entonces, ¿qué se escribe? Entonces los hermanos tienen que tener todo esto en consideración. Aquí no podemos venir a pretender decir, no, que yo oro al Espíritu Santo y me revela y ya está, ahí está toda la enseñanza. Eso es un peligro enorme que los hermanos deben, pero deben de tener mucho cuidado con él para no caer en el error. Y voy a aprovechar a hacer un, un pequeño chiste en línea con eso. Supongamos como tantos hermanos católicos que muchas veces se frustran y desean irse a otra iglesia o fundar su propia iglesia, pues viene este hermano un día molesto con la iglesia y dicen, ya yo me cansé, yo aprendí a leer la Biblia, el Espíritu Santo me reveló que la iglesia católica no es la iglesia de Dios, así que yo voy a fundar mi propia iglesia. Mi contexto se presigna. Y lo que me diga el Espíritu Santo, eso es lo que voy a hacer. Y abro la Biblia y cuando abre, ¿qué se encuentra? Y Judas se ahorcó. Y el hermano se agaja el cuello asustado. Márcame, ¿y ahora qué me hago? Eso fue el diablo, Señor, lo que aprenda. Tú a ver, ahora sí. Vamos a ver que el Espíritu Santo me va a revelar y la palabra de Dios me va a decir lo que tengo que hacer. La abre de nuevo y ¿qué le dice? Y tú ve y haz lo mismo. Y él asustado, no, 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 no. La tercera es la vencida, Señor, reprenda al diablo. Y cuando viene a ver, aparece el relato de la última cena, el emocionado. Y aparece cuando Cristo le dice a Judas, lo que vayas a hacer, hazlo rápido. Imagínate, si el hermano se va a dejar llevar específicamente por lo que le dijo la Biblia ahí, sabemos que la historia no terminaría con un final feliz. Usted me dice, porque
No, Adrián, y por supuesto. Y esto que tú planteas, mira, eh, te agradezco el chiste para romper un poco el hielo, ¿no? Entonces, hay una cosa interesante con esto. Fíjate, Adrián, yo una vez también conversé con una persona sobre este tema, que obviamente no era católica. Y yo le preguntaba, ok, digamos que tú dices que la interpretación eh, no necesita ninguna interpretación. Dice, ellos me dicen, sí, el Espíritu Santo, es más, la Biblia se explica a sí misma. Y yo le preguntaba, bueno, y cuando alguien enseña cosas contra, leyendo la Biblia, orando y pidiendo al Espíritu Santo, y enseña algo contrario a lo que tú enseñas. Dice, ese no interpretó bien la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? No, él no tenía el Espíritu Santo, yo le vuelvo, le digo, volvemos a la misma encerrona. Entonces, ¿cómo sabemos quién tiene el Espíritu Santo y quién no? ¿No? Entonces, quedamos como en una encerrona. Dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, ¿por qué yo en un momento, hermanos, le manifestaba que a veces se dicen las cosas, pero no se viven? ¿Por qué? Porque si yo enseño que efectivamente a mí nadie me tiene que enseñar la Biblia, que yo simplemente oro y le pido al Espíritu Santo que me guíe y yo lo que leo, el Espíritu me va llevando. El primer lugar, ningún grupo fuera de la Iglesia Católica debe tener un cuerpo de doctrina. ¿Por qué tienen cuerpo de doctrina si la Biblia se interpreta? Todos debían llegar a la misma conclusión, pero sin embargo tiene un cuerpo de doctrina. Todos. Además que tiene un cuerpo de doctrina, todos tienen o escuelas bíblicas o teológicas, como le quieran llamar, para pastores que van a su vez a enseñar. Fuera de eso, tienen también escuelas dominicales, donde le enseñan a su feligresía y a los niños cómo leer y entender la Biblia. Entonces, todos sabemos que cuando usted entra a un grupo que no es católico, le dicen, le enseñan un credo que usted debe seguir. Y si, por ejemplo, ese grupo religioso cree en el rapto y usted no lo cree, usted no puede formar parte de ahí, porque ¿qué hace usted ahí si usted no cree en el rapto? Y ellos se la pasan predicando del rapto, por ejemplo. Entonces, una cosa es para exportación, ¿no? Una cosa es para decir, ¿no? Eso es como el que dice Adrián, y que aquí mando yo, como decía un merengue, pero cuando mi mujer no está. O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, que es muy acomodado, ¿no? Aquí mando yo, pero cuando mi mujer no está, aquí hay libre interpretación, pero hasta que, mientras a mí me convenga, pero cuando usted está interpretando mal, ya usted no tiene el Espíritu Santo, ni está bien. Entonces tengamos cuidado, porque en el fondo se predica una cosa, pero se actúa de otra manera. Porque a la larga sabemos, como muy bien dijo Adrián, que necesitan un orden. Yo creo que la pregunta aquí, Adrián, sería, ya, una vez establecido de que no existe tal cosa como sálvese quien puede y cada quien que le interprete como quiera, sino que sí se necesita. La pregunta que podríamos hacer nosotros entonces, si la Biblia primeramente enseña que esa forma de pensar de libre examen está ahí, y segundo, ¿quién es el que quedó con esa autoridad? Adrián. Exactamente, hermano Jorge, como estabas comentando, muchas veces, ¿no? Que con la Biblia simplemente basta. Y muchas veces cuando tú le dices, y te lo puedo decir por experiencia personal, en algunos diálogos yo comentaba con algunos hermanos, pero es que, como tú dices, en estos tipos de preguntas, no, porque yo me puse a leer la palabra de Dios y la palabra de Dios me habló. Yo dije, ¿y quién te dijo a ti que la Biblia era palabra de Dios? Ah, no. Entonces la Biblia se te paró al frente, le decía yo a los hermanos, no, porque olvídate que el detalle es que la Biblia misma basta sola y la misma Biblia te lo habla todo. Y yo decía, pues vamos a hacer algo. Le dije yo una vez a mi hermano, dame la Biblia y no me la explique, porque al final de cuentas el Espíritu Santo es el que me va a revelar. Eso es un detalle, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta. Pero siguiendo la pregunta que tú haces, Roquel, como comentábamos ahorita, la iglesia. Cristo instituyó una iglesia que fue la que recopiló todos los libros y dijo, esto es palabra de Dios. Y la iglesia como maestra es la que está encargada de interpretar correctamente a la Biblia. ¿Cómo? Con su magisterio, a través de la Sagrada Escritura misma, a través de la Sagrada Tradición y con ese magisterio, que es lo que ahorita comentamos, que es el depósito de la fe. Ese depósito de la fe que es el que ha prevalecido por 2000 años. Y aquí es donde tenemos que entender eso. A muchos no les gusta, no, que la iglesia nada que ver. Bueno, volvemos a lo mismo, como tú decías. Si la Biblia se interpreta sola, vuelvo y repito, dame la Biblia y no me la expliques. Roquel. Muy bien, entonces, Adrián, vamos a partir conversando porque tú leíste un texto muy bueno de 1 Pedro, pero yo quisiera empezar
poco más atrás, cuando Jesucristo empieza a predicar. Jesucristo empieza a predicar y poco a poco va buscando algunos hermanos nuestros que él llamó posteriormente apóstoles para que él los formara directamente, que llamamos nosotros los 12 apóstoles. Esa empieza a Jesucristo a establecer una estructura. Ya estos 12 hombres eran totalmente diferentes al resto del pueblo. Se fueron sacados del pueblo, pero Jesucristo dijo, estos los elijo yo y ustedes van a estar conmigo y yo les voy a enseñar de manera personal. Pero una cosa interesante, Adrián, estas personas a las cuales Jesucristo elige, Él les da autoridad. Él no le dice, mira, ustedes son mirones de palo, como decimos acá en Panamá, ustedes son aquí, pues no, miren, no digan nada, no. Él tenía un plan, que después ya nosotros lo sabemos porque vimos, conocemos la historia, pero pues empecemos, él tenía un plan. Él sabía que él iba a morir, iba a resucitar, iba a subir al cielo. Y por lo tanto, que iba a quedar alguien que iba a tener que continuar la misión. Y esto que iban a continuar la misión, ¿qué iban a decir? Bueno, yo les voy a explicar lo que Jesucristo dijo y usted a cada quien piense lo que le dé la gana. No. Jesucristo dijo que él, para que no solo consistía en que aprendieran, sino que interpretaran correctamente lo que tenía, lo que Jesús quería enseñar. Y por eso llegó a darle autoridad. Miren lo que dice, por ejemplo, en Lucas 10:16. Le dice Jesús a sus apóstoles, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Y quienes a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Entonces, partamos de un principio. Jesucristo en ningún momento dejó esto a libre interpretación. Jesucristo dejó una autoridad para que interpretara. Y es más, fue muy duro porque no dijo que el que rechazaba esa autoridad simplemente estaba rechazando a Dios. Así que vamos a ver poco a poco que la interpretación privada o la libre interpretación fuera de la autoridad de los apóstoles, muy peligrosa. Adrián. Ok, activando aquí el micrófono. Mira, hermano Joquel, para aquellos que nos están viendo, muchas veces cuando nosotros hablamos de este tema, como tú dices, siempre van a salir los prejuicios, siempre van a salir los señalamientos, como tú dices, van a haber hermanos que se ponen las gringolas como los caballos porque sencillamente o no quieren escuchar esto o no les conviene. Pero la realidad es una. El Señor ya dejó una iglesia. A través de 2000 años se ha dado una enseñanza. A mí me gusta mucho un ejemplo que ponía el padre Jorge Loring de feliz memoria y decía, imagínate que una mujer, su esposo fallece y 15 años después queda embarazada. Y cuando le preguntan de quién es el hijo, dice que es de su esposo. Obviamente las personas van a saber que esa mujer es una mujer que está mintiendo, porque su esposo ya no está desde hace 15 años. Ahora bien, vamos a llevar esto al plano histórico de la iglesia. Cristo se fue y 15 siglos después viene alguien a decir que parió la Biblia y como si hubiese surgido de generación espontánea y que ya tiene toda la verdad y a Dios agajado por el manto y que Él es el que tiene la autoridad para interpretar la Biblia. Estamos viendo que ese es el problema mayor. Cuando tú miras, independientemente cualquier persona que te esté hablando de la palabra de Dios, la interpretación que sea, si tú le das para atrás, como dice, en un retroceso infinito, todo tiene un comienzo. Todo tiene un comienzo. Y cada una de estas personas con la interpretación X o Y que sea, tiene una persona que comenzó esa interpretación. Y al final de cuentas, por más para adelante o para atrás que tú le des, todos comienzan, como dijiste en un inicio, con Martín Lutero, su libre interpretación y su sola Biblia. Por eso es que la libre interpretación no está correcta, porque eso lo que ha hecho a través de los años es fragmentar cada vez más y más el cuerpo místico del Señor. Y lo más triste, y te lo comparto por experiencia que yo he tenido en diálogos con diversas amistades mías, yo me he topado con amistades que son agnósticos o ateos. Muchos de ellos
me han comentado de relaciones que tienen con otras amistades que también son ateos. Y me han dicho lo mismo, y esto va a parecer un ataque, me van a decir, pero yo te lo digo no por ataque, sino porque me consta la información que he compartido en diálogo con otras personas que no son creyentes. Todos comenzaron dejando el catolicismo y entrando en el protestantismo. ¿Cómo pudo ser? Sencillo. Con esa libre interpretación de la Biblia, comenzaron a ver cosas por ellos mismos y sin darse a la tarea de buscar a alguien bien formado que le explicara la correcta interpretación de la Biblia, con su interpretación propia, empezaron negando los dogmas. Empiezan a negar los dogmas, empiezan a negar las enseñanzas de la iglesia con su libre interpretación. A la corta que a la larga, cuando se dan cuenta que no pueden encontrar la verdad en ninguno de esos grupos que le dicen que tienen la verdad, que terminan rebeldes y apartándose totalmente de los caminos del Señor. Y es ahí, ¿verdad?, donde esa situación de confusión es la que empuja a más de uno al ateísmo. Hay una frase que tristemente se podría decir de todo esto y es que el protestantismo es el primer paso al ateísmo. Mira, Adrián, fíjate una cosa importante de lo que tú estás diciendo. Y esta confusión parte de un individualismo. Y recuerdo en tu exposición que hablabas. Imagina, en cada país, ¿no? Hay libertad, bueno, en los países buenos, digo yo, no, hay libertad de pensamiento. Pero que el hecho de que cada quien tenga derecho a pensar lo que quiere, no significa que no haya una autoridad que en un momento determinado tiene que poner unas pautas. Entonces, mucha gente considera que en la Iglesia Católica nosotros somos descerebrados, que ahí no pensamos, ahí lo que dice el cura, el obispo o el papa y punto, y ahí no. No, los católicos creo y pienso con sinceridad, mejor, corrigiendo, pienso con sinceridad, somos más libres que muchos protestantes, que allá muchas veces los llenan de miedo y le dicen que prácticamente si se sale de su grupo se va a ir al infierno. En la Iglesia Católica jamás se anda atemorizando a la gente porque piensa diferente o una cosa como esa. Lo que sí se dice, conforme a la Biblia, es que con independencia de la eh, libertad de pensamiento que podamos tener, hay una autoridad y esa autoridad no la inventamos nosotros, esa autoridad la puso Cristo. Fíjense, Jesucristo, como Dios hecho hombre, ya previó de que Adrián y yo en un momento determinado podríamos tener un diferente, una manera diferente de pensar en cuanto obviamente estamos hablando de cosas de la fe, tenemos un diferente. Y llegaría el momento que Adrián y yo tenemos que decir, bueno, no, ni tú me convences, ni yo te convenzo, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿No? Entonces tendríamos que acudir a una autoridad. Y Jesucristo ya enseña que podemos ir escalando en autoridad, pero al final tenemos que ir a la iglesia, ¿no? Y fíjate, es tan duro que dice que el que reniega de la iglesia, si Adrián, por ejemplo, perdió la batalla, claro, yo me voy a poner ganador, ¿no? Porque pues sí es que estoy hablando. Pero, ¿qué pasa? Digamos que Adrián perdió la batalla. Entonces, si Adrián dice, yo no reconozco a ninguna iglesia y me voy, dice la palabra muy duramente que hay que reconocer, ya deja de ser un hermano, hay que tratarlo como un pagano, dice. Y para que no crean que estoy cuenteándolo, Adrián, voy a leer el texto en la Sagrada Escritura. Dice Mateo 18-17, y el que quiera puede leer el texto completo. Dice, si lo desoye, comunícalo a la iglesia. Y si a la iglesia desoye, sea para ti como un gentil o un publicano. Entonces, ahí vemos que la iglesia es la autoridad suprema. Entonces, es la autoridad suprema para dirimir cosas, ¿ya? Entonces, efectivamente, aquí vemos que no hay tal cosa como un individualismo de interpretación, sino que hay una autoridad para poder interpretar legítimamente lo que dice y enseña la Escritura o lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Adrián. Incluso, mira, si hay que tener tanto cuidado con esto de la libre interpretación, que incluso hay un escrito que a muchas personas le incomodan, que dicen que el demonio es protestante, que el Señor los reprenda, porque el maligno fue el primero que se pasó tentando por la palabra a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces a nosotros se nos ataca nuestra fe utilizando la misma palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser bien cuidadosos
bien cuidadosos. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios con algún hermano, sea católico o no católico, siempre tenemos que ser bien cuidadosos. Cuando digo cuidadoso no es de estar cayendo en un falso irenismo y negando nuestra doctrina. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que siempre comenzar en el amor del Señor, buscando lo que nos une antes que lo que nos divide. Ya si el hermano sale con, ¿verdad?, con sus interpretaciones a tratar de imponerlas, pues nosotros en el amor del Señor, como nos dice Primera de Pedro 3:15, demos razón de la esperanza a todo aquel que nos lo pide. Y como dice el versículo 16, que muchas veces la gente no lo dice, hagámoslo con sencillez y con respeto. Estamos llamados, hermanos, a seguir el orden que Dios estableció. Y ya Dios estableció una iglesia con su magisterio, con un depósito de la fe, que nos han enseñado qué verdaderamente es lo que enseña Dios a través de su palabra. Entonces, como dice el refrán, ya la rueda está inventada. Esto es cuestión de nosotros echarla a correr, no tenemos que reinventarla. Hermano Roquel. Adrián, y mira, hay una cosa que a veces confunde a nuestros hermanos, y católicos me refiero, ¿no? Cuando escuchan que uno insiste tanto en la interpretación de la Biblia, entonces piensan de que, oye, pero yo no puedo leer la Biblia porque ya no. Al contrario, la iglesia le está diciendo a usted que lea la Biblia y no la lea con miedo. Ore al Señor y lea la Biblia. Pero ¿qué ocurre? Obviamente habrá cosas como, por ejemplo, perdone Adrián que lo ponga siempre ejemplo, pero hay cosas que Adrián no es abogado. Oye, pero hay cosas que es sentido común. Él no tiene que ser abogado para entender algunas leyes, pues. Leyes de tránsito, leyes de que él no tiene que ser un erudito, un doctor en leyes para entenderlas. Pero va a llegar el momento que Adrián tiene un tema, ¿no? Que va a tener que recurrir a un abogado y decirle, oiga, este tema, la verdad que entonces el abogado va a tener que, como especialista, explicarle a Adrián o decirle, mira, este es el camino, el trámite que hay que hacer para cumplir con la ley. Algo parecido ocurre con la escritura. Usted va a leer, pero va a llegar un momento que usted va a decir, oye, esto no lo entiendo. O me parece que estas cosas se están contradiciendo o aquí se me formó un enredo en la cabeza. Para eso está nuestra iglesia, madre y maestra para guiarnos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Adrián y yo leemos la Biblia, y la leemos en la familia, Dios quiera que todos los hagamos en familia, la leemos y comentamos la Biblia, eso se llama una interpretación privada. Pero cuando la iglesia la interpreta, eso es lo que es la interpretación pública, es decir, lo que aplica para todo mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando muy bien el texto Adrián leía sobre San Pedro, él está llamando la atención de que hay personas, como he dicho también Adrián muy bien, que hacen una interpretación privada y sacan la conclusión de que eso hay que aplicárselo a todo mundo. Y es ahí el gran error. Es ahí el gran error. Porque usted no tiene la autoridad. Mire, que puede tener la inteligencia, puede tener los estudios si usted quiere. Pero aquí el tema no es ese. El tema es la autoridad que viene de Cristo. Ese es el tema. Es que Jesucristo dejó una autoridad. Hace unos programas atrás, de hecho hablamos, porque esto va concatenado, hablamos de la sucesión apostólica, que Jesucristo es una autoridad de los apóstoles y cómo llega a nosotros. Y el tema que seguía, efectivamente, después hablamos de la Biblia, ahora estamos hablando de la interpretación, porque todos los temas van unidos. Pero voy a releerle el texto que dice, que Adrián citó en la Biblia, dice, 2 de Pedro 1, 20, 21. Pero ante todo tenga presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Otros traducen interpretación privada. Porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. El contexto que San Pedro estaba hablando era precisamente porque ya en las primeras comunidades empezaron la gente a sacar sus propias conclusiones al margen de lo que enseñaban los apóstoles. Y tuvo San Pedro que llamar la atención. Si usted lee las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Juan, se va a encontrar de que ya existía una disidencia, gente que se quería ir por fuera de los apóstoles y los apóstoles tuvieron que reprenderlo duramente. Si usted, hermano, que no es católico y cree en el libre examen, debería ponerse a pensar, y estos hermanos que fueron regañados, amonestados por los apóstoles, ¿qué serían? ¿Por qué no le dijeron, bueno, esa es tu interpretación en el Espíritu Santo, síguela,
No, no. San Juan es tan duro que dice, si hubieran sido los nuestros, se hubieran quedado con nosotros, pero como no son de los nuestros, se fueron. Entonces ahí vemos un ejemplo típico de que tengamos cuidado con este tema del libre examen. Adelante, Adrián. Incluso hay una parte donde dice que hay partes de la escritura que los mismos hermanos interpretan de manera torcida. Y también habla de que muchas veces le sirve la misma palabra de la piedra de tropiezo, porque muchos hermanos lamentablemente eso es lo que ha sucedido con esto de la libre interpretación. Y es muy triste hacer estos señalamientos, pero es que hay que hacerlos para que los hermanos entren en razón y comprendan que esto no es un ataque, que nosotros estamos exponiendo una triste realidad, que tenemos que entender que, y lo vamos a repetir hasta la saciedad, Dios es un Dios de orden y nosotros no podemos irnos por encima de ese orden. Ya como tú comentaste, en los principios de la era cristiana, en los mismos hechos de los apóstoles podemos ver cuando empezaron esas primeras discusiones, que si querían que los convertidos, los nuevos convertidos, que si se circuncidaran y esto y lo otro, ellos no fueron a votaciones, ellos no fueron a ver quién tenía la mayoría, ¿no? ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Les pareció bien al Espíritu Santo? Y a nosotros. Ellos son los que tomaron la decisión final. Ahí no se fueron, vamos ahí a ver qué dice el texto esto, vamos a votación. No, la gente tiene que entender que hay una autoridad y ha de ser respetada. Nosotros no podemos pretender, y digo esto también porque incluso hay católicos hoy día, como usted comentaba, que se creen porque si son teólogos, que si son licenciados en Biblia, que si son expertos en Sagrada Escritura, que si son políglotas porque hablan cuanto idioma habido por haber de lenguas antiguas. Ya yo sé lo que dice verdaderamente la Biblia. Salen haciéndose lo más erudito y con revelaciones profundas, cosas que nadie habla, los misterios de la Biblia. Mira, ya la revelación está completa. Eso de estar queriendo salir con nuevas interpretaciones, eso sencillamente va en contra de lo que el Señor ha querido desde un principio. Así que creo que es importante que los mismos hermanos católicos comiencen a ponerse para su lugar y dejar que sus estudios se les estén subiendo la cabeza, porque al final de cuentas de aquí no pasan. Tienen que entender eso. Adrián, te voy a contar una anécdota y a nuestros distinguidos hermanos. Fíjate, yo tuve una vez en una charla en una organización de salud pública y estábamos sentados ahí varias personas y recuerdo que la persona que estaba dando la charla estaba explicando el uso de los medicamentos. Y todos sabemos que por la gracia de Dios los medicamentos han venido a ayudarnos mucho a librarnos de enfermedades, a sobrellevar algunas, a quitarnos el dolor. Y sin embargo, esta persona que era especialista, es una farmacéutica especialista, nos explicaba, y ahí había unas personas mayores, y una cosa interesante, Adrián, es que le decía a algunos, oiga, tengan cuidado, le decía a las personas mayores, que el color de la medicina no indica que sea, porque la gente dice, es la pastillita, el que estaba tomando, dice una pastillita rosadita. ¿Cómo que? Tienen que leer qué están tomando, no que una pastillita. A veces, él decía ya, el médico le dice a ustedes, tome esto hasta que se sienta mejor. Y entonces se quieren tomar hasta la última pastilla. Dice, no, si ya no tiene que tomarse hasta la última. Y así empezó a explicarle ciertas cosas, ¿no? Interesantes. Entonces, ¿por qué yo cuento esta historia? Porque efectivamente, imagínense, Dios no lo quiera, que Adrián sufriera de la presión. Y entonces, dice, yo le digo a Adrián, oye, yo también, mira, tómate esta pastilla. ¿Cómo que? Porque el hecho que yo me la tome y que sea para el mismo mal no significa que Adrián tiene que tomarse la misma pastilla. Entonces, igual pasa, hermano, con la palabra de Dios. Nosotros a veces, sin darnos cuenta, viene alguien que no sabemos las credenciales, no sabemos los estudios bíblicos, no sabemos nada. Simplemente dice, mira, yo te voy a explicar la escritura. Mira, yo te voy a explicar cómo se interpreta este pasaje. Entonces, el hecho que igual que las medicinas, que es algo bueno, pero mal utilizado hace mucho daño. Igual pasa con la Biblia. Hay gente que se sorprende de eso. Hay gente que piensa que simplemente, mira, ahí oran y leen la Biblia, signo de que es bueno. Ocurre exactamente con la pastillita. Que usted le diga a su amigo, oye, como yo me tomo esta pastilla de la presión, tómate tú la misma para ver si así te va a funcionar. Verá que y al pobre hombre le da un infarto. Entonces, ¿qué pasa?
tengamos cuidado. Y como tú muy bien dijiste, Adrián, la escritura lo explica. La escritura lo dice, que es lo peor. No se trata de Roquel o Adrián diciendo, la escritura lo dice. Y si usted no me cree, escuche, póngame atención. Póngame atención cómo dice la palabra y nos advierte de este gran peligro. Dice 2 Pedro 3, 15 y 16. Según nuestro hermano Pablo escribió conforme a la sabiduría que él le fue concedida. Es lo mismo que hablando de esto cuenta en todas sus cartas, en las cuales, y ponga atención, ponga oído, las cuales hay algunos puntos de difícil inteligencia que hombres indoctos, es decir, sin conocimiento, sin estudios, e inconstantes, mire lo que dice, pervierten, no menos que la demás escritura para su propia condenación. No para que le dé un dolor de estómago, Adrián, condenación, esa palabra da terror. Entonces quiere decir que si usted se pone a las manos de un indocto, inconstante, ese hombre puede pervertir la escritura y no solo la pervierte, sino que te lleva por camino de perdición. Basta ya del mito ese de que yo simplemente escucho la Biblia en cualquier lado y como es la Biblia me va a llevar al cielo. Eso no es lo que dice la escritura. Tenga cuidado, hermano. Adelante, Adrián. Y siguiendo esa línea, ya que estamos entrando a la parte de tener cuidado con los indoctos que toman la palabra a su conveniencia y que al final sirven de perdición, muchas veces hemos visto esta historia que llegan a la casa un sábado de la mañana con corbata y maletín bien bonito, tocan, nadie abre, de momento el nene, la madre le dice, dile que yo no estoy. ¿Cómo es? Que le diga que yo no estoy. Ah, ok, está bien. Buenas. Sí, buenas. Es que deseábamos hablar sobre la palabra de Dios. ¿Se encuentra tu mamá? Mami dijo que no estaba, como buen católico. Mis hermanos. Y luego, ¿qué pasa? Del bochorno termina abriendo la madre. Le dicen que si pueden hablar de la palabra de Dios. No, está bien, sí. ¿Y qué pasa? Como dice el hermano Roquel, terminan llevándose y enlistándolos en su fila para luego convertirlos en enemigos de que nosotros verdaderamente estemos preparados, conozcamos esta información que estemos dando. Por favor, profundicen en sus hogares esta información que nosotros les damos para que estén preparados, porque como decía San Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni eso, es contra entes y potestades y espíritus. Verdaderamente es una guerra espiritual. ¿Y cómo nosotros verdaderamente nos fortalecemos? Nos fortalecemos en la iglesia, por la palabra de Dios, por los sacramentos y nos preparamos para vivir a plenitud esta fe que nos ha sido regalada, pero no solamente vivirla, sino conocerla para poder compartirla con los demás como es debido. Hermano Joquel. Hermano, tenga cuidado. Mire, jamás la fe va en contra de la razón. Nosotros utilizamos ejemplos de la naturalidad, de la razón natural, de la lógica, el sentido común, como usted quiera llamarle. Porque la fe no va contra la razón. Dios fue que creó a ambas. Entonces, por lo tanto, no se deje engañar. Mire, yo le voy a poner otro ejemplo que tal vez le pueda ayudar a ilustrar. Si Adrián de repente tiene que hacer una compra de bienes raíces, ¿no? Tiene que hacer una compra de bienes raíces o tiene que hacer una inversión. Y a cualquiera que no sabe nada le dice, mira, Adrián, esos $100,000 que tú tienes guardados ahí, mira, yo te recomiendo que tú lo inviertas aquí. Oye, ¿qué va a hacer Adrián? Adrián dice, oye, ven acá, $100,000 no es para estar poniéndole en la mano de cualquiera. Yo voy a pensármelo bien, voy a buscar, voy a consultar, voy a averiguar para ver cuál es la mejor opción. Y muy probablemente se va a buscar un perito, una persona especializada que le pueda orientar cuál es la mejor manera de invertir esos $100,000. Sin embargo, nosotros tenemos algo mucho más valioso que $100,000, tenemos nuestra propia alma. Y de repente llega cualquiera y le dice a usted, mira hermano, yo tengo la salvación, yo tengo, y usted sin pensárselo, porque es el mito, hermano, eso es lo que queremos ponerle. Usted no nos crea a nosotros si no quiere, pero investigue cómo usted a la primera, a cualquiera que le llega, porque tiene la Biblia y porque dice, vamos a orar, usted dice, ah, viene de parte de Dios. ¿De dónde usted sacó semejante conclusión?
¿De dónde sacó usted semejante insensatez? Su alma es lo más valioso que usted tiene aquí en la vida presente. En la vida terrena es su alma y el destino eterno. Y ya el texto bíblico nos aclaró de que si usted es tan insensato de que cualquier persona que le parece simpático o que es muy orador o muy elegante, y usted dice, oye, este hombre, usted puede caer en manos de lobos rapaces. Mire, pongamos el ejemplo. Usted piensa que en las primeras comunidades cristianas, en vida de los apóstoles, no ocurrieron escándalos porque hubieron otros que confundieron la doctrina y engañaron a la gente. ¿Usted piensa que no? Mire, le voy a poner solamente un ejemplo. Mire lo que dice el texto bíblico en Gálatas 1 del 6 al 8. San Pablo molesto ya de la distancia. Mire lo que le dice a la comunidad de Gálatas. Me maravillo de que abandonando al que lo llamó por la gracia de Cristo, se pasó tan pronto a otro evangelio. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que le hemos anunciado, sea anatema, como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno le anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea anatema. Entonces vemos, San Pablo tuvo que lidiar con gente que le torció el evangelio, que le engañó a la gente, que lo engañó. Entonces usted ahora piensa engañar precipitadamente de que usted puede. Tenga cuidado, porque solamente le voy a aconsejar, si usted es católico, usted sabe que la Iglesia Católica la fundó Cristo. No se deje engañar de cualquiera que ande interpretando la Biblia por ahí. Si usted no es católico, analice lo siguiente. Hay un grupo, le voy a hablar de sentido común, piense, hay muchos grupos y cada uno enseña cosas distintas. Partamos de esa premisa que estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo. Usted quiere encontrar el grupo que enseña la verdadera doctrina y que dice la verdad y que tiene la autoridad. ¿Cuál es la única forma de hacerlo? Váyase al origen. Busque el origen. Váyase a los primeros apóstoles, váyase a los primeros cristianos, la persecución cuando estaban los primeros cristianos, en lo cual todos nosotros estamos de acuerdo, que eran los primeros seguidores de Cristo y que se mantuvieron fieles. Busque información de ellos, cómo vivían ellos la fe, qué hacían, qué, y entonces ahí va a encontrar dónde está la iglesia que tiene la autoridad, la iglesia que enseña lo correcto, para que salga de dudas ya, pero no se quede solamente con lo primero que le encuentra. Adrián. Que me gustaría leer algo rapidito para compartir con los hermanos cuando se habla de esto de las interpretaciones y de las revelaciones. Hay dos tipos de revelación. La pública, que es la enseñanza de Jesucristo, llamada también revelación divina. La única posibilidad para una revelación pública divina es que Dios mismo venga y la proclame, cosa que ya hizo. La revelación pública consiste de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, que eso es lo que nosotros llamamos el depósito de la fe. Y la misión del Papa y del Magisterio es la de interpretar, perseverar y proteger el depósito de la fe para nosotros, para que quede claro, ¿verdad? Si fuéramos a resumir lo que hemos hablado en este programa de hoy. Y por último, lo de la revelación privada, son mensajes recibidos en visiones o en locución por individuos. Y debemos probarlas y discernirlas para ver si son de Dios, como dice Primera de Tesalonicenses 5, 20, 21 y Primera de Juan 4, 1 al 6. ¿Verdad? Quise compartir esto con los hermanos para beneficio de aquellos que estén viendo la transmisión en esta altura. Básicamente eso podría ser un resumen de lo que hemos estado hablando hoy con referencia a esto de la interpretación de la Biblia. Adrián, ya nos queda pocos minutos para terminar el programa. Yo quisiera compartir algo. Mire, hermano, yo sé que muchos de ustedes que no son católicos le enseñan que sí hay una iglesia, pero que esa iglesia es invisible. Pero la pregunta es, si dice la palabra, Primera de Timoteo 3:15, la iglesia de Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad. Primero partamos de un principio. La Biblia no dice que la Biblia sea columna y fundamento de la verdad. ¿Usted cree en la Biblia? Bueno, la Biblia dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Partamos de eso. Lo dice el texto. Voy a leérselo. No, perdón, voy a citárselo de nuevo para que usted mismo lo busque y lo verifique.
La Biblia no dice que de sí misma que ella sea fundamento de la verdad. Dice 1 Timoteo 3:15, 1 Timoteo 3:15. La iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Partamos ese principio. La iglesia es el columna y fundamento de la verdad. A usted le enseñaron que la iglesia es invisible. Es decir, hay una iglesia, pero que es invisible, que son todos los creyentes en Cristo. Ahora piensa un momento. Si la iglesia supuestamente es invisible, y es cómo puede ser columna y fundamento de la verdad si nadie la ve. Primero. Segundo, ¿cómo puede ser la iglesia invisible columna y fundamento de la verdad si hay tanta gente que cree diferente? Gente que cree en Cristo todos, pero tienen diferentes formas de pensar en cuanto a la doctrina, me refiero. Enseñan diversas formas, ¿no? Entonces, en ese mar de personas que dicen creer en Cristo y enseñan cosas diferentes, ¿dónde está la columna y fundamento de la verdad? Entonces, usted tiene que sacar la conclusión de que para que la iglesia sea columna y fundamento de la verdad, tiene que ser visible y además tiene que tener unidad en la doctrina, unidad en la enseñanza, porque si no, ¿cómo va a ser columna y fundamento de la verdad? Imagínese que usted fuera a una universidad donde todos los profesores se contradijeran unos a otros. Usted quedaría totalmente loco. Dice, ¿qué voy a aprender yo aquí si uno dice una cosa, otro dice otra? Lo único que estamos de acuerdo es que todos estamos aquí en la universidad, pero todos pensamos diferente. Eso no tiene sentido. Entonces, en el mundo espiritual no puede ser, hermano. Usted debe ponerse a pensar, la iglesia es columna y fundamento de la verdad, la iglesia que Cristo dejó. Esa iglesia está ahí para guiarnos, para que nosotros podamos con tranquilidad, sabiendo que Dios protege esa iglesia, nos están enseñando la doctrina sana, la doctrina correcta para obedecer a Cristo. Ya va a quedar a nosotros poner nuestra voluntad con la existencia y la gracia, obedecerle. Pero usted se imagina la locura que sería que Adrián y yo tuviéramos que estar examinando cada cosa que nos dicen, cada doctrina para ver si es cierta conforme a la Biblia. No pasaríamos la vida estudiando para determinar qué es verdad y qué es mentira. ¿Usted piensa que eso fue lo que Jesucristo nos dejó a nosotros? ¿O Jesucristo dejó una autoridad que interpretara auténticamente la Biblia y que nos diera a nosotros, a todos los que queríamos seguirle, un camino seguro para encontrarnos con Él? ¿No le parece eso más sensato que pensar que todo el universo de personas que piensan diferente en una iglesia supuestamente invisible, que nadie ve, pero que todo el mundo dice que existe y que piensa cosas diferentes y que cada vez se multiplica más con diversos criterios y pensamientos, es lo que Cristo dejó? Entonces, nosotros con mucho respeto lo llamamos a la reflexión. Piense solo un momento, con serenidad, órele al Señor que lo ilumine. ¿Cómo usted piensa que es lo que Jesucristo nos dejó? Adrián. Como dice el refrán, más claro no canta un gallo. Ahora, como nosotros siempre hemos dicho, desde el programa número 1, nosotros simplemente proponemos la fe. Los hermanos que están viendo la transmisión en sus hogares, les invitamos que esta información que le hemos compartido, ustedes en su tiempo libre contrasten la misma, profundicen en ella. Si encuentran alguna duda, alguna inquietud, alguna discrepancia, busquen a alguien que sepa un poquito más para que les ayude a comprender a plenitud la misma. A todos aquellos que estén viendo o que hayan visto completa esta transmisión, les invitamos a que nos ayuden a compartirla para que más personas puedan conocer esta información. Si nos están viendo por alguna de estas redes sociales famosas, mira, denle me gusta, dejen su comentario, sea positivo. Y si hay algo que discrepan, pueden comentarlo también, que en el amor del Señor nosotros podemos responder. Y si necesitamos dialogar algo más a profundidad, que así sea en el amor del Señor. Lo primordial, como le dice el Señor, que la palabra sea predicada en todas partes. Así que ayúdenos a compartir esto para que sea de bendición para todos. Que Dios los bendiga enormemente. Adrián, yo también diría que si hay un hermano que es la primera vez que nos sintoniza, sepa que nosotros, este no es el primer programa. Hemos tenido en la página que usted está viendo este programa, hay de seguro están los otros programas. Nosotros empezamos con el tema La Iglesia de Cristo fundó y hemos tenido varios programas diversos para que pueda tener la colección y pueda ir aprendiendo porque todo se complementa, ¿no? Y si no encuentra el programa, con mucho gusto, escriba en los comentarios. De seguro alguien de nuestro equipo, pues nosotros somos equipo de RAC, ¿no? Entonces,
vamos a contestarle y vamos a orientarle dónde usted puede encontrar los videos de los temas que hemos estado tratando, porque ese es nuestro interés, servir a Jesucristo y que usted conozca su fe para que pueda vivirla mejor. Y esto es un apostolado que estamos tratando de hacer de manera consciente y también de manera ordenada. Es decir, estamos llevando los temas poco a poco que queden en video para que cualquier otra persona pueda aprovecharse de los mismos. Así que le invitamos que si le gustó no tiene que esperar a la próxima transmisión, sino que simple y llanamente puede buscar. Si quiere alimentarse más, puede buscar más de estos videos de nuestro programa de apologética, La Verdad los hará libre. Adrián. Tengo entendido que los hermanos van a aprovechar por lo menos la plataforma de YouTube, van a aprovechar el área de la descripción del video para añadir lo que es el playlist o la lista de reproducción, donde ahí van a poder acceder directamente uno por uno a todos y cada uno de los programas para que así puedan sacar provecho de los mismos. Bueno, esa es la gracia de Dios. Miren, nosotros, Adrián y Dios, le damos gracias a Dios que nos ha permitido ser parte y por este medio le damos la bendición a todos, a nuestros hermanos de RAC, porque somos hermanos de diversos países. Es un privilegio poder compartir con hermanos de diversos países de América Latina que nos hemos unido con el único propósito de servir a nuestro Señor Jesucristo. Gente muy buena, gente entregada a la palabra y cada uno de manera callada y humilde está haciendo su aporte para que usted pueda recibir esto. Nosotros no ganamos dinero de esto. Nosotros no estamos monetizando ni haciendo de plata. Nosotros lo único que queremos es predicar la palabra porque la recibimos gratis y la damos gratis. El Señor se encargará de recompensarnos si Él estima conveniente, pero nosotros, nuestra labor es como siervos inútiles darle lo que nos toca dar, que es lo poco que tenemos, para que usted pueda encontrar la riqueza, que es vivir la fe dentro de la Iglesia Católica. Adrián. Como dice el hermano Rogel, estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido y solamente somos unos siervos inútiles que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Así que sin nada más para decir por este programa de hoy, aprovechamos a despedirnos y será hasta la próxima en este su programa Apologética. La verdad los hará libres. Oye, nos salió bien, ahora sí, nos merecemos un aplauso. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.